Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar de entender, o hasta donde podamos, un equilibrio que siempre tiene mucho de complicado. Queda abierto el WhatsApp, pero bueno, no importa. En cuanto al funcionamiento del organismo y de los trastornos que pudieran generarse en alguna afectación, ya sea patológica de alguna enfermedad o en alguna alteración en su funcionamiento habitual. El equilibrio ácido-base es el resultado de procesos contrapuestos, o sea, la producción de ácidos y su eliminación. La producción de ácidos es lo que acompaña lo que se genera indefectiblemente del funcionamiento normal de las células. Allá, cuando recién empezábamos a conocer la medicina, estudiábamos el funcionamiento celular, el aparato de Golgi, la mitocondria y todo, las distintas reacciones que se generaban en su actuar cotidiano y veíamos, o tal vez no jerarquizábamos, pero no nos percatábamos de la importancia de esto, digamos, de la generación de estos ácidos y la eliminación de estos puede darse a través de dos órganos fundamentales, el riñón y los pulmones. Ahora imaginemos un caso concreto. Esto siempre le solemos comentar a nuestros pacientes y bueno, y tal vez le pueda servir. Imagínense que ustedes están en su casa haciendo sus tareas cotidianas. ¿Qué es lo que indefectiblemente se produce o se genera cuando estamos en nuestra casa? Basura. Ya sea residuos, papeles, hierba, alimentos, cosas que ya no sirven, se van generando. Sí o sí, tiene que haber un sistema en el hogar para poder eliminarse eso y que no se acumule, porque si no se va a hacer una montaña de basura y no vamos a poder estar nosotros, va a ocupar todo el espacio. Entonces va a haber sí o sí un sistema que va a permitir la extracción de esa basura del hogar, ya sea en residuos, en cajas, en bolsas, en paquete, y donde lo depositamos en la vereda. ¿Para qué? Para que el recolector de basura pueda pasar y esa recolección de basura que lo hace el camión pueda llevarlo a un predio, a un lugar donde van a ser procesados, reutilizados o eliminados definitivamente. Eso es más o menos, a grosso modo, el sistema, cómo funciona este equilibrio ácido-base. O sea, los ácidos se van produciendo como la basura en el hogar. Tiene que haber un sistema inmediato que permita sacar del hogar y que lo vamos a ir viendo ahora, que son a través de distintos mecanismos. Tiene que haber otro sistema para que desde el hogar lo pueda retirar de la ciudad y finalmente otro sistema que tenga que ser eliminado del organismo, esos ácidos grasos. Cuando alguna de esas instancias falla, es donde se producen los desequilibrios de ácido-base y generalmente eh, con la consecuente, mejor dicho, acumulación de los ácidos y toda la clínica que pueda generar esta alteración. Ácido es toda sustancia capaz de ceder protones, por eso se lo identifica ahí como el átomo de hidrógeno, pero con un signo positivo porque está con la carga positiva. Base va a ser toda sustancia capaz de aceptar protones. Y báfero amortiguador va a ser toda sustancia que tenga la capacidad de ceder o de aceptar protones, atenuando esa variación de pH cuando se agrega un ácido o una base en esa solución. Si bien la cantidad de ácidos que tenemos de protones, mejor dicho, que tenemos en el organismo es sumamente pequeña, si ustedes ven acá, es 0,0000040 mil equivalentes por litro, a diferencia de los 140, por ejemplo, que decíamos del sodio, del 10 que tiene el calcio, del 3,5 que tiene el potasio. Estas son muchísimo, casi millonésima y un poco más partes de esa concentración. Pero cambios muy ínfimos en ese valor genera grandes disturbios clínicos. Ahí está o ahí radica la importancia de conocer su equilibrio, su regulación y su mantenimiento adecuado en el organismo. Ese equilibrio en la producción y en la excreción, uno puede pensarlo como la entrada de esos protones, ya sea a través de la dieta o del metabolismo.
A través de la dieta van a ingresar todo lo que se conoce como ácidos grasos y aminoácidos y a través del metabolismo la producción o el funcionamiento que se genera, ya sea de CO2 y agua, que bueno, ahora vamos a ver qué sustancia resulta de la unión de estos dos elementos, la cetoacidosis o la acidosis láctica inclusive, que se da en el funcionamiento celular. Entonces, las dos grandes entradas de protones al organismo decimos por la dieta y por el metabolismo. En el plasma vamos a encontrarnos con esos sistemas amortiguadores buffer que decíamos, que son los que van a permitir la recolección y la remoción final de eso, de esa ganancia de ácido. Y ahí tenemos distintos, ya sea el bicarbonato, por ejemplo, a nivel del líquido extracelular, las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos en el líquido intracelular, que esas vendrían a ser como las bolsas que van a guardar ese residuo inicial y las proteínas y los fosfatos que van a eliminarlo finalmente a través de la orina del organismo. ¿Cómo lo hace? Y bueno, a través de los... Ahí vamos a tener dos grandes grupos que ustedes, si se acuerdan, siempre solemos hablar, los ácidos volátiles y no volátiles o los ácidos fijos. Los ácidos volátiles son los que pueden volar y por eso van a ser eliminados a través del sistema de ventilación a nivel pulmonar. Y los no volátiles o fijos son los que van a tener que ser eliminados a través de otro sistema que es el donde participa el riñón principalmente. Ese equilibrio de ácidos y de bases que tenemos en el organismo se maneja en un rango muy limitado, que es lo que nosotros conocemos como el pH de la sangre, el pH plasmático. Y va a estar como normal 740. Ese es un sistema de cuantificación que, bueno, no me detengo ahora en explicarlo, pero saber que lo normal va entre 740 más menos 10, o sea, 735, más menos 5, perdón, 735 a 745. Cuando estamos por debajo de ese 735, que es el punto límite inferior normal, hablamos de un estado de acidosis que a su vez va a tener un rango hasta a un punto tal donde ya no es compatible con la vida y a partir del cual se produce la muerte celular. Y por encima del 745, que es el punto límite superior normal, hablamos de alcalosis, también que se va a manejar en un rango hasta un cierto nivel donde es compatible con la vida y tras lo cual va a producirse la muerte celular. De igual manera, los valores no son estáticos y no son fijos. Tenemos que recordar que la sangre oxigenada, que hablamos acá, la sangre arterial, se va a manejar en un rango de entre 740 y 745 y la PCO2 va a ser de 40 más menos 5 y el bicarbonato 24 más menos 2 y la sangre venosa desoxigenada puede tener un valor un poco más bajo, un poco más cercano al rango de acidosis. Por eso el pH se maneja un poco más bajo, 738 a 734 inclusive, y la PCO2 sí puede aumentar a 46 más menos 4 y el bicarbonato también un poco de 26 más menos 2. Perdón. Esto es fundamental recordarlo porque de acuerdo a la muestra que obtengamos del paciente, es los valores que nosotros consideraremos normales y sobre los cuales tendremos que hacer alguna inferencia diagnóstica si es que se encuentran alterados. Decíamos que esos sistemas que regulan, en una primera instancia tenemos los extracelulares, que son el buffer, el de mayor importancia biológica, que es el bicarbonato ácido carbónico. Si bien en cuanto a cantidad es bajo, pero se encuentra disponible en el líquido extracelular y favorece la relación de la reacción ácida, digamos, de la unión del dióxido de carbono, la CO2 con el agua, para formar ácido carbónico y eso puede disociarse en un protón y en un bicarbonato. Esto es un sistema abierto, o sea, las reacciones químicas puede darse en cualquiera de los dos sentidos y es muy plausible de realizarse en ese líquido extracelular, por eso ahí radica su importancia biológica. Dentro de las células decíamos que teníamos los sistemas de fosfato, monofosfato y difosfato. Si bien tiene una baja concentración en el plasma, sí es elevada su concentración en el líquido intracelular y por eso participa amortiguando la ganancia o la producción de ácidos a ese nivel.
Los buffers de proteínas tienen una mayor concentración también en el líquido extracelular y por ahí en algunos tejidos tienen mayor importancia, por ejemplo, a nivel del músculo, por ejemplo. Y algo importante que las proteínas pueden actuar de las dos, en los dos sistemas, tanto como bases o como ácidos. Entonces, de esa manera permite la regulación en esos dos sentidos. El hueso también es otro sistema importante de amortiguación, ya que puede amortiguar también cargas ácidas y cargas básicas. ¿Cómo actúan? Va freando o bloqueando las cargas ácidas a través de la liberación de estos amortiguadores, de tampones, tanto de sales de sodio, de potasio, de calcio o de fósforo inclusive. El hueso, propiamente dicho, está formado por todas estas sales que pueden ser removidas del tejido óseo ante una necesidad de baferear una carga ácida importante y persistente, sobre todo en el tiempo. Por eso, a nivel de las patologías renales, por ejemplo, hacemos un paréntesis, vemos los pacientes renales crónicos con tantas comorbilidades a nivel del tejido óseo, ya sea la enfermedad, digamos, ósea que tiene que ver en este proceso, desviación de los ejes de los huesos, alteración de de la osificación, digamos, de la calcificación propia de estos pacientes. Otro sistema importante amortiguador lo constituye la hemoglobina, porque la hemoglobina es capaz de aceptar el CO2 en los tejidos periféricos, transportarlos y unirse al agua y formar a través de la anhidrasa carbónica el ácido carbónico que se va a liberar en protones y bicarbonato, y ese protón es el que se va a unir a la hemoglobina. Proceso inverso, esto ocurre a nivel de los tejidos periféricos. Proceso inverso va a ocurrir a nivel pulmonar, donde se produce la liberación de ese protón que se va a unir a ese bicarbonato y eso va a constituir lo que es el ácido carbónico y a través de la anhidrasa carbónica se va a disociar nuevamente en agua y en dióxido de carbono, que es el que va a poder ser eliminado hacia el exterior y de esa manera es como se va generando la liberación el bloqueo de esos ácidos. Esto es importante saber que a nivel central tenemos también una intervención en cuanto o influencia del estado del equilibrio ácido-base en el que se encuentra el paciente, porque los estados de acidosis, es decir, un descenso del pH, va a favorecer el centro respiratorio, su estímulo para que pueda liberarse y aumentar la frecuencia respiratoria y de esa manera poder eliminarse el CO2, lo que comúnmente hablamos o coloquialmente hablamos como lavar la CO2. Proceso inverso en los estados alcalóticos, la alcalosis va a llevar a una bradipnea, por lo tanto hay una menor eliminación de ese CO2. A nivel renal se produce también una eliminación, un balance en la eliminación de los ácidos y en la reabsorción de las bases. En presencia de acidosis, es decir, aumento en la concentración de protones, que es lo mismo expresado con un descenso del pH, lo que va a participar el riñón va a ser a eliminar esos protones, esa carga ácida en la orina y va a tratar de reabsorber el bicarbonato para actuar como base a nivel plasmático. En los estados de alcalosis ocurre lo contrario. Hay una menor concentración de protones, eso se expresa como un aumento en el pH y por lo tanto el riñón va a tratar de reabsorber más protones, más carga ácida y en ese caso va a eliminar el bicarbonato. El riñón participa en esa regulación mediante dos mecanismos principales, la reabsorción del bicarbonato filtrado y la excreción de los protones. Y eso lo hace a través de lo que se conoce como acidez titulable, la generación de amonio, la amoniogénesis y la excreción de los protones libres. Todo eso es lo que constituye la excreción neta de ácidos. Bien, no sé si se ve más o menos, alcanzan a ver. En este gráfico se intenta explicar cómo es el mecanismo de excreción, reabsorción y reutilización del potasio. En una primera instancia tenemos
Si ustedes ven ahí en el glomérulo, tenemos la filtración a nivel de la membrana glomerular y se filtra tanto el bicarbonato como el sodio. Ese sodio que se filtra, si bien aparecen separados, pero se filtran juntos, digamos, y se disocian fácilmente, por eso se lo ve separado. Ese sodio va a ser el que va a ser utilizado en este primer transportador que está en la célula tubular proximal, que lo que hace es un contratransportador, ingresa ese sodio filtrado a la célula y elimina un protón. Ese protón secretado se va a unir con ese bicarbonato que había sido filtrado y se va a formar a través de la anhidrasa carbónica ácido carbónico que se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy difusible a través de las membranas celulares y por lo tanto ingresa a la célula del túbulo proximal a través con agua, juntan nuevamente con agua, a través de la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico que se disocia y ese protón va a ser utilizado para ser excretado y el bicarbonato a través de un cotransportador con sodio va a pasar a través de esa membrana basal, digamos, hacia el capilar tubular y ese sería el mecanismo de reutilización o reabsorción del bicarbonato de reciclado del bicarbonato. Este sistema es el que está alterado en los pacientes renales crónicos. Por eso es donde en esos casos se impone el aporte de bicarbonato de modo basal a 2000 equivalentes kilo, porque justamente este sistema de reutilización no está funcionando. Pero por otro lado, la otra eliminación también de protones que tiene o de regulación, tiene, decíamos, a partir de la formación del amonio, la amoniogénesis. A partir de la glutamina se disocia y ahí forma el amonio que va a ser a través de un transportador, contratransportador con sodio, va a ser eliminado a la luz tubular, a la orina, y ese protón que había sido secretado, digamos, se va a unir con el amonio y a través de eso va a permitir la eliminación de ese protón. Acá tenemos dos mecanismos, entonces, por un lado, la reabsorción o el reciclado del bicarbonato y la eliminación del protón. ¿Se entendió perfectamente, no es cierto? Sí, clarísimo. Acá también la acidez titulable que nombraba tiene que ver con la formación o la eliminación del protón. En este caso, finalmente va a ser a través de los fosfatos que son eliminados en la orina y finalmente se elimina, digamos. No me detengo porque tiene que ver más que nada con un proceso más intrínseco renal que lo habitual. La acidificación y alcalinización de la orina, por el otro lado, ocurre a nivel distal, en los túbulos distales. Entonces, si bien también acá hay un sistema de cotransportador para la eliminación de los protones, también no me detengo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en aquellos pacientes que tengan algún compromiso tubular, como las acidosis tubulares renales, por ejemplo, es donde hay una alteración en estos canales y por lo tanto no logran reutilizar el bicarbonato y por lo tanto estos suelen tener una mayor demanda de bicarbonato. Si a ustedes les suena o han tenido algunos pacientes, por ahí las acidosis tubulares proximales tienen en general, no es una regla, pero en general suelen tener un mayor requerimiento de potasio y estos que tienen una mayor requerimiento de bicarbonato suele orientarnos hacia un compromiso más distal. Hasta acá vimos cómo se regula y cómo se mantiene ese equilibrio ácido-base. Estos procesos se mantienen en un equilibrio habitual debido a la participación de los diferentes sistemas de regulación y de excreción que estuvimos nombrando. Cuando se altera alguna de estas situaciones es donde se producen estados patológicos que van a llamarse acidosis, cuando hay una generación importante de acumulación de ácidos, o alcalosis, cuando hay una acumulación de bases. Cuando esta alteración llega a un nivel donde los sistemas compensadores que tiene el organismo, que ahora vamos a ver, no logran equilibrarlos,
Esto se va a manifestar, se va a hacer evidente clínicamente a través de la acidosis en la sangre, que a eso llamamos acidemia, o la alcalosis en la sangre, que a eso llamamos alcalemia. Y tiene que ver con la manifestación clínica del cambio en los valores de pH. Cuando estamos por debajo de 7,35, hablamos de un estado de acidemia y ahí tendremos que investigar qué proceso generó esa acidosis. Y cuando estamos con un pH por debajo, por encima del 7,45, estamos en un estado de alcalemia y ahí tendremos que evaluar qué proceso de alcalosis fue lo que generó esa situación. La interpretación inicial del estado ácido-base, que eso por ahí lo que más nos gusta a todos y es lo que tenemos en contacto con el paciente habitualmente, como toda entidad nosológica, inicia con el interrogatorio. Yo no puedo evaluar un estado ácido-base sin conocer qué síntomas, qué clínica, qué alteración o qué medicación o cuál es la patología de base de un paciente. Imposible. Ustedes me traen un estado ácido-base, doctor, tenemos alterado. Y ustedes saben que nosotros somos bastante insistentes, por no decir pesados, y empezamos como del principio. Y bueno, ¿y qué le pasó? ¿Qué antecedentes tuvo? ¿Qué clínica tiene? Porque indefectiblemente el análisis tiene que estar basado en la clínica del paciente. No podemos ni siquiera pensar alguna causa sin tener en cuenta esa situación. El examen físico, por supuesto, va a tener que estar acompañado de ese análisis porque no es lo mismo un paciente deshidratado que esté con algún trastorno del equilibrio ácido-base que un paciente que esté normohidratado o un paciente que tenga una sobrehidratación. Todo el examen físico también tendrá una importancia eh, relevante en este análisis. Y por supuesto el análisis del laboratorio, que valoraremos el pH, que siempre nos habla de la actividad de la concentración de protones. La PCO2, que será el componente respiratorio, nos hablará de ese sistema respiratorio, si está indemne o no. Y el bicarbonato, que es el componente metabólico, que nos manifestará indirectamente si el riñón y todo el sistema metabólico está funcionando adecuadamente. Estos cuatro puntos son los fundamentales que tenemos que hacer en el análisis del estado ácido-base. Nadie le va a decir, ni le va a preguntar, ni nadie sabemos de memoria, pero sí tenemos que tener a mano para poder recurrir a esta herramienta ante un laboratorio y cuando querramos informar un estado ácido-base. ¿Qué dice el primer cuadro, el primer paso? Coherencia interna. El segundo, tercero y el último, valorar el equilibrio iónico, el anión gap. Los valores del estado ácido-base, del equilibrio ácido-base, son medidos en el laboratorio. Dos valores son medidos directamente y uno es calculado. Antes, ese tercero que era calculado humanamente, o sea, el personal de laboratorio medía los dos valores, el pH y la PCO2, y ahí veían el normograma de Henderson-Hasselbalch, si se le suena, estaba establecido qué pH o qué valor le correspondía para esos dos valores que eran medidos. Entonces la coherencia interna vendría a ser la coherencia matemática, numérica que existe entre esos tres valores. No es clínico, no es médico, pero es el primer punto que sí o sí tenemos que hacerlo porque de eso va a depender que el análisis que hagamos sobre los valores que nos informan sean los adecuados y hagamos una intervención correcta. Entonces, dado que el laboratorio, como les digo acá, mide la PCO2 y el pH y el bicarbonato es calculado, se debe verificar si se conserva esa relación numérica entre las dos mediciones y de cálculo evaluado. Ahora los equipos tienen un software que es lo que informa esto. Se supone que no debiera haber ningún error. De igual manera, es de buena práctica hacer ese cálculo. Ese cálculo es muy simple, dado que yo tengo que dividir la concentración de PCO2 de dióxido de carbono sobre bicarbonato y ese valor multiplicarlo por 24. Paréntesis, a mí me sirve mucho acordarme dividir cuál y cuál, porque si ustedes se acuerdan en el informe, ¿qué es lo primero que le informa? La PCO2 y después le informa el bicarbonato. Entonces no hay chance de olvidarse esos dos, multiplicarlos por 24.
Y ese resultado va a ser la concentración de protones que tenga esa muestra. Recordemos que estamos hablando de un logaritmo para poder expresarlo. Entonces, ese valor, esa concentración de protones, tengo que relacionar y recordemos que la concentración de pH, de protones, perdón, se relaciona siempre, recordar que un pH de 7 va a tener 100 de protones. El pH de 7 es 100. El pH de 7,10 va a corresponderse con una concentración del 80% de 100, que sería 80 más o menos. Entonces, es bastante práctico. Lo que debemos recordarnos es la división primero para sacar la concentración de los protones. PCO2 dividido bicarbonato por 24. Y ahí lo que obtengo es la concentración de protones. Y ahí tengo que ir a esta tabla. Si la tengo a mano, la miro y si no, trato de recordarla. Y esa concentración de protones, ¿a qué pH? Por supuesto que acá fuimos contando el 80%, entonces si en vez de me da de 45 y sé que el de 730 es 50 y el de 740 es 40, entonces si me da 45 va a ser la mitad de esto, entonces va a ser un 7, se debe corresponder con un pH 7,35. ¿Sí? Hagámoslo juntos. Primero calculamos la concentración de los protones con la fórmula que decíamos. PCO2 dividido bicarbonato por 24. Ahí nos da 50. ¿Y eso qué es? Concentración de protones. Entonces, ahí tenemos que ver a qué pH se corresponde esa concentración de protones. 7,25. Entonces le creemos al de 7,25. Perfecto. El segundo paso que decíamos era, ya calculamos la coherencia interna, ya sabemos que numéricamente podemos analizar. Parece una soncera y sí, parece una soncera, pero es fundamental porque los análisis y las intervenciones que hagamos van a depender de esos números. El segundo paso, tenemos que ver cuál es el trastorno primario, qué es lo que está generando ya sea la acidemia o la alcalemia. Es decir, tengo que ver el pH, si está ácido, está con un proceso acidótico o con un proceso de alcalosis. Si está por debajo de 7,40, 7,35, decíamos en la muestra venosa, eh, tenemos que ver si el bicarbonato es el que está descendido o la PCO2 es la que está aumentada. Si de un lado yo pongo el bicarbonato y del otro lado pongo la PCO2, si baja el bicarbonato, sí o sí la PCO2 debiera acompañar ese descenso para mantener el equilibrio o para mantener el pH dentro del valor normal. Al organismo o a la célula en realidad no le interesa principalmente cuánto tiene de bicarbonato o cuánto tiene de PCO2. Le interesa el valor de pH porque las funciones celulares están determinadas, muchas de ellas, las reacciones químicas y los transportadores están regulados por el pH. Entonces, no le interesa cuánto tenga de concentraciones, sí le interesa el pH. Entonces, si sí o sí baja el pH, el bicarbonato, va a bajar el valor de pH. Y para compensar, ahí ya nos estamos adelantando, ¿qué es lo que tiene que pasar con la PCO2? Y no, porque si sube, va a bajar más. Para que se mantenga el equilibrio, si uno baja, el otro tiene que bajar también para que vuelva a estar en un estado de normalidad en el mismo nivel. Entonces, ahí ya nos adelantamos, el mecanismo compensador en la acidosis cuando baja el bicarbonato, ¿cuál es? ¿Y cómo lo hace clínicamente? La taquipnea. Ahí está, por eso tenemos la taquipnea. Por eso dice acá, ante un estado de acidosis, yo tengo que evaluar si el bicarbonato bajó, que es lo que me haría que baje el pH. Y ahí, si ocurre eso, es una causa metabólica, que es la que dice acá. Pero esa balanza que teníamos, el bicarbonato y la PCO2, puede ocurrir otra cosa, que la PCO2 sea la que aumente. Entonces ahí vuelve a haber un desbalance
y ahí vuelve a bajar el pH. Y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el componente metabólico para equilibrar nuevamente? Subir. Y ahí lo hace reteniendo el bicarbonato. Las acidosis respiratorias, ¿cuándo ocurren? En la insuficiencia ventilatoria, donde hay un fallo de bomba, el pulmón no puede eliminar la PCO2 y la acumula y por eso aumenta la PCO2. En ese caso, la compensación va a ser renal. Entonces, esas situaciones son las que generan acidosis y posteriormente la acidemia, descenso del bicarbonato y aumento de la PCO2. En el otro extremo, ¿qué pasa si el bicarbonato, en vez de bajar como vimos recién, sube? ¿Qué tiene que pasar con la PCO2? Tiene que subir. Entonces, la compensación va a tender a retener la PCO2. ¿En qué procesos puede subir el bicarbonato? En el síndrome pilórico, por supuesto, por ejemplo. Y por el otro lado, si en realidad el pH subió, pero el bicarbonato está bien, no subió, digamos, tenemos que ver la PCO2, que es lo que ocurra, digamos, que haya descendido. Y en ese caso, la compensación va a tender a ser renal y va a tratar de eliminar. Esos clínicamente son los menos frecuentes de los casos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Entonces, el siguiente paso, decíamos, ante todo trastorno primario, hecho primario que ocurre, tiene que haber una compensación del organismo y siempre va a ser una compensación en sentido inverso, se llama. Si el bicarbonato en este caso es el que bajó, nosotros necesitamos que la PCO2 baje también. ¿Y por qué se llama inverso? Porque en realidad cuando baja la PCO2 es lo que se conoce como alcalosis respiratoria. Entonces, ante esa acidosis metabólica, el bicarbonato baja. Para compensar, debe intervenir a nivel respiratorio, digamos, tratando de también disminuir la PCO2 y lo hace con un mecanismo similar al trastorno primario de la alcalosis respiratoria. Hecho inverso ocurre cuando hay algo respiratorio, cuando hay un trastorno respiratorio que hace retener la PCO2, que aumente, el mecanismo compensador, dice, va a tender a ser renal, a retener el bicarbonato. Y la retención de bicarbonato no ocurría en la acidosis metabólica, ocurre en la alcalosis metabólica. Por eso se habla de que el trastorno primario trata de compensarse con un trastorno, una compensación secundaria que en general el mecanismo tiende a ser la relación inversa. Y ¿cómo evaluamos eso? A través de la valoración de la compensación esperada. Ante un estado de acidosis donde el bicarbonato bajó, yo tengo que evaluar si esa PCO2 que bajó a la altura del bicarbonato y la compensa. Porque si baja, qué sé yo, el bicarbonato baja a 15, supónganse, la PCO2 debe bajar también en una proporción adecuada a ese descenso. Pero si en realidad la PCO2 baja a 35, por decirlo, tal vez no sea la PCO2 esperada o la que necesita el organismo para ese bicarbonato bajo. Entonces ahí va a haber, ahí sí hay un trastorno secundario porque esa PCO2 que tenía que compensar no logra compensar y entonces se constituye en ese trastorno secundario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la compensación en una acidosis metabólica? Y lo hacemos viendo cuál sería la PCO2 esperada para ese bicarbonato bajo. Y eso lo hacemos calculando el bicarbonato que tenemos por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Sí? En la alcalosis metabólica tenemos que saber que la PCO2 tiene que aumentar 7 milímetros de mercurio por cada 10 mil equivalentes de aumento del bicarbonato. Vamos de vuelta. En un estado de alcalosis, yo tengo que saber, alcalosis decíamos, el bicarbonato aumentaba. Entonces, la PCO2 tiene que aumentar también para lograr ese equilibrio.
pero tengo que saber que la PCO2 aumenta 7 milímetros de mercurio por cada 10 de aumento del bicarbonato. Entonces yo les preguntaba, ante un bicarbonato de 34, ¿cuánto subió? Exacto, subió 10, el bicarbonato subió 10. Entonces, sabiendo que por cada 10 que sube el bicarbonato tiene que subir 7, la PCO2 esperada en ese caso va a ser 47. Y en realidad le sacamos el mínimo porque si fuese más, vamos a estar en otro trastorno. Y si fuese menos, también estaríamos en otro trastorno. En general, 1 o 2 puntos está bien. Si en vez de subir 47, subió a 44, a 43, y ustedes me van a decir, sí, subió, está compensado, pero no subió lo que tenía que haber subido o lo que le correspondía a ese valor de bicarbonato. ¿Sí? Las acidosis respiratorias también por cada aumento de 1.000 equivalente de bicarbonato, aumenta, mejor dicho, 1.000 equivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, y en las crónicas un poquito más, 3,5, y en las alcalosis respiratorias el bicarbonato disminuye, perdón, 2.000 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de disminución, y en la crónica disminuye 4 por cada 10 milímetros de disminución de la PCO2. Vayamos a un trastorno concreto, la acidosis metabólica. Decíamos que la acidosis nos habla de algo de generación de ácidos. Y ahí ya te dice metabólica que el componente que está afectado es el bicarbonato. Entonces, la acidosis metabólica o está dado por el aumento de ácidos, de protones, y se debe a una disminución primaria del bicarbonato y, o mejor dicho, una disminución secundaria de la PCO2, asociada a una disminución secundaria de la PCO2. Recordar que el descenso de pH aumenta la frecuencia respiratoria y por lo tanto produce la taquipnea que decíamos ahí y el descenso de PCO2. Esa ganancia de ácidos o ese aumento en la concentración de protones puede deberse a ganancia de ácidos, a pérdida de bicarbonato o mixta. La ganancia de ácidos, hay una mayor concentración de ácidos y eso puede ser porque ingresó ácidos desde el exterior, ya sea como en las intoxicaciones folclóricas, como las llamamos, una mayor producción endógena, ya sea por ganancia de ácido láctico o la cetoacidosis, donde produce un aumento de ácido por la falta de disponibilidad de la glucosa, y menor excreción en la insuficiencia renal, como decíamos hoy. Pérdida de bicarbonato, ya sea a nivel intestinal, las diarreas, gastrointestinales, vómitos. Vemos ese tipo de pacientes, vemos nosotros todos los días y todo el tiempo, o a nivel renal en las tubulopatías por acidosis tubulares. Y en las mixtas, que estas son las más interesantes, son las debido a una diarrea, un catabolismo grave o en hipoxia tisular. La diarrea lleva a una disminución en cuanto al catabolismo. El paciente que ya están desnutridos básicamente no tienen con qué subsistir el metabolismo celular y a su vez esa misma diarrea genera deshidratación y esa deshidratación es menos volumen efectivo que llega a los riñones y eso genera hipoxia a nivel de los tejidos nobles. Entonces, en este caso hay una ensalada de cosas, pero porque el paciente concurre en diferentes alteraciones de los sistemas que todos están relacionados. Otra mixta es cuando hay una diabetes con preservación de la función renal, o sea, hay una mayor producción por cetoacidosis, pero el riñón está funcionando adecuadamente, entonces trata de retener esos ácidos. Primer punto, entonces teníamos que valorar el segundo punto en realidad, ver el trastorno primario. Ya vimos que hay una acidosis metabólica porque el componente metabólico, el bicarbonato, es el que descendió. Segundo punto, decíamos, tercer punto, ver la respuesta compensadora, a ver si está siendo realmente compensadora o hay alguna alteración, que es lo que habíamos visto en la tablita, por cada o la PCO2 esperada. Hay dos formas en realidad de calcularlo, pero por ahí lo más frecuente calculamos con esta segunda. La PCO2 esperada va a ser igual a la concentración del bicarbonato en ese momento por 1,5 más 8 más menos 2. ¿Quién quiere leer este caso? Doctor, usted que está acá adelante y va a ver mejor. Lea a ver.
presenta ácido base, pH de 7,25, SO2 de 35 y bicarbonato de 15. El bicarbonato descendió 9 puntos. Descendió 9 puntos. Entonces, el bicarbonato que sería normal es 24 menos el bicarbonato del paciente que es 15. Entonces, ahí están los 9 puntos que descendió. ¿Cómo pensamos? Gracias. ¿Cómo pensamos, calculamos? Vemos la PCO2 de este paciente, decíamos que a ver si la compensación es adecuada. La PCO2 tiene esperada sería de los 15 que tiene el paciente, el bicarbonato, por 1,5 más 8 más menos 2. Eso sería entre 28,5 y 32,5. Y el paciente tiene, entonces, no está compensada. Entonces, habría otra situación que está haciendo de que no baje del todo el bicarbonato a lo que tiene que ser. Está habiendo una situación de aparte de la deshidratación secundaria a la gastroenteritis, algún proceso que está haciendo de que no baje la PCO2, es decir, retenga PCO2. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Exactamente, alguna parálisis cerebral, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral que tiene una gastroenteritis, tiene la alteración metabólica propia de la gastroenteritis y no logra compensar porque está asociado a esta otra situación que si no tuviese, por ejemplo, esa alteración neuromuscular de la bomba respiratoria, podría ventilar y podría lavar y podría alcanzar la PCO2 esperada para ese descenso de bicarbonato. Analizamos entonces el trastorno primario, vimos la compensación, vamos a el último punto en los casos de acidosis metabólica, donde es fundamental poder ver qué pasa con ese bicarbonato. En la acidosis metabólica siempre decimos que hay un descenso del bicarbonato. Entonces es fundamental poder ver qué pasa con ese bicarbonato. Acá nosotros nos encontramos con una tabla, un gráfico de Gamble, donde ya habíamos nombrado la vez pasada grafica la composición hidroeléctrica de los componentes iónicos y catiónicos del plasma, teniendo por un lado el principal catión que decíamos que era el 140 más menos 5, 135 a 145. Después tenemos por el otro lado la columna de los negativos, de los aniones, y ahí tenemos al cloro. ¿Cuánto era el cloro normal? Perfecto, doctor. El cloro es el 75% del sodio. Si decíamos que era 140, ¿cuánto sería el cloro más o menos normal? 105. El bicarbonato, que es el otro con carga negativa, que ¿cuánto era lo normal decíamos? 24 más menos 2, un poquito menos, más cuando están en el tejido, la sangre venosa. Entonces, y después tenemos toda una serie de componentes que no son medidos, como los fosfatos, las proteínas, el resto de los aniones y muchos otros componentes en menor cuantía que no son medidos, pero que participan en este equilibrio. Eso es lo que se conoce como brecha aniónica, plasmática, anión gap o anión restante. Cualquiera de los tres nombres es válido. Y se calcula a partir de la diferencia entre todo lo positivo y todo lo negativo. Todo lo positivo, con mayor relevancia, está el sodio. Podríamos sumarle, si quieren, el potasio, el calcio, el magnesio, pero son mucho menores. Entonces, por convención se establece que es el sodio. La diferencia con la suma de los componentes aniónicos, el bicarbonato y el cloro. Entonces, 140 menos la suma de 104, 105 más 24 y eso nos da 12 más menos 2. El anión gap, esta porción sería 12 más menos 2. Y estaría formado por los ácidos orgánicos, lactato, piruvato, ácido inorgánico, sulfato, fosfato y carga aniónica de la albúmina. Entonces, en la acidosis metabólica tenemos que plantearnos, y es clave esta pregunta, ¿qué ocurre o qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato se titula, o sea, estaba fereando, está bloqueando una carga de ácidos, pero está en el organismo, o el bicarbonato se fue, salió del organismo, dijo, me cansé, me voy,
y se va por alguna de las vías que podamos tener, digamos, ya sea digestivas o renales. Entonces, ¿qué elemento vamos o qué herramienta diagnóstica vamos a tener para valorar eso? El anión GAP. ¿Por qué? Veamos esta situación. Tenemos en la situación normal el sodio, bicarbonato, cloro. Y tenemos una valoración de un laboratorio donde hay un bicarbonato bajo. Entonces tengo que ver cómo está el cloro. Si el cloro está normal, significa que esa carga negativa que tiene el bicarbonato y que no está cubierta porque se perdió y el cloro no la reemplazó porque el cloro sigue estando en su valor normal, alguien tiene que reemplazar esa carga negativa. Entonces, en este caso, no vamos a ponernos a medir cada uno de los elementos, como decíamos hoy, de los ácidos orgánicos, inorgánicos, el sulfato. Entonces, hacemos el cálculo y en este caso, el anión GAP, ¿cómo va a estar? Aumentadísimo. Va a estar aumentado porque hay ganancia de ácidos. Estos ácidos son los que van a reemplazar la carga negativa del bicarbonato, que, dado que el cloro está normal. Entonces, en este caso es donde vamos a tener una acidosis metabólica, porque el bicarbonato está bajo, y a partir del cálculo y de la herramienta del GAP, es un GAP aumentado. Siempre que hablemos de acidosis metabólica con GAP aumentado, tenemos que lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que hay una ganancia de ácidos fijos. Hay ganancia de ácidos. Y a partir de ahí va a ser la ganancia de ácidos donde va a estar la causa, que es lo que los va a estar generando, ya sean ácidos exógenos o endógenos. Ácidos endógenos en la acidosis láctica por la hipoxemia, la sepsis, el shock, algunas toxinas. La insuficiencia hepática o insuficiencia renal que genera ganancia de ácidos. La cetoacidosis por la alteración en el metabolismo glucídico, el ayuno prolongado, los errores del metabolismo congénito de hidratos de carbono o los tóxicos, ya sean exógenos, ya sean medicamentosos o folclóricos, como los medicamentos, ácido acetilsalicílico, alcoholes y yuyos, paico, anís estrellado, etcétera. Esto es lo que nosotros tenemos para poder decirle al familiar o a la familia cuando sospechamos una intoxicación folclórica o una acidosis. Hemos encontrado una acidosis metabólica con un GAP aumentado. No, sí, tiene una intoxicación porque seguro que tomó yuyo. Eso no es un análisis clínico médico. El análisis clínico médico surge a partir de esta situación, una acidosis metabólica que sospechamos una ganancia de ácido fijo porque hay un anión GAP aumentado y hay un antecedente de consumo probable de estos tóxicos. Pobres, ni fuerzas para decir sí ni no, ya no tienen, ya. Faltan 20 diapositivas y terminamos. ¿Qué pasa acá? Tenemos una misma situación donde el bicarbonato está bajo. Es lo primero que vemos, un bicarbonato descendido en el laboratorio. Pero calculamos el cloro esperado a partir del 75% de la natremia y nos encontramos que en este caso el cloro, ¿cómo está? Súper aumentado, reemplazando toda esa carga negativa que el bicarbonato no la puede hacer porque está perdido. Y el anión GAP está normal, o sea, evidente. En este caso no hay una ganancia de ácidos fijos, es todo lo contrario, o sea, el bicarbonato evidentemente se perdió del organismo, el hígado, el riñón funcionan bien, entonces no generan ácido, no hay cetoacidosis diabética, no tomó yuyo, no tomó medicación, entonces no hay ácidos que ganen y ese bicarbonato que se fue del organismo es reemplazado por el cloro. En este caso, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál sería el diagnóstico clínico en este caso? Exactamente, una acidosis metabólica con GAP normal, hiperclorémica. Por eso, en toda acidosis metabólica con GAP normal o bajo inclusive, según lo que veamos, hiperclorémica, siempre sospechamos una pérdida de bicarbonato, ya sea a nivel gástrico, por ejemplo, intestinal, las pérdidas gastrointestinales, las diarreas y los vómitos inclusive, o a nivel urinario, las acidosis tubulares. Por eso cuando nos cuentan y calculamos, no es que nosotros somos genios y magos y adivinamos, a ver por el GAP, capaz que pueda llegar a tener un GAP, una acidosis, una ganancia de ácido. No,
Lo que hacemos es esto, hacemos el cálculo y a partir de esto inferimos que puede llegar a tener. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos una acidosis metabólica con un GAP normal y un cloro elevado hiperclorémica. Hablamos de eh, pérdida sobre todo del bicarbonato. Muy bien. Veamos en este caso qué le pasa al bicarbonato. Nuevamente está descendido, pero calculamos el cloro y el cloro está aumentado. Está más del 75% de lo que tiene que ser. Hay una hipercloremia. Pero calculamos el anion gap y también hay un anion gap elevado, hay una ganancia de ácidos por ácidos fijos. Entonces, esto nos va a llevar a una acidosis metabólica mixta. ¿Está habiendo algún proceso que lleva a la pérdida del bicarbonato del organismo? Por eso el cloro está elevado y va a haber una situación que genere ácido que también esté llevando al aumento del gap. Ya calculamos el anion gap. El siguiente paso, sí o sí que tenemos que hacerlo, es normalizarlo. ¿Qué significa? Ver que si el anión, cuál sería el anion gap normal para ese paciente concreto. No es lo mismo que tengamos una acidosis metabólica, el 725 con 35 de PCO2 y 15 de bicarbonato, en un paciente que tiene una albúmina, por ejemplo, de 4 o en un paciente que tiene una albúmina de 2. Este paciente que tiene la albúmina alterada, que tiene de 2, tenemos que saber que por cada gramo de albúmina que baja por debajo de 4, se resta 2 puntos al anión GAP normal para ese paciente. La acidemia, la misma acidemia modifica el anión GAP. No es lo mismo un paciente que tenga 7,35 de pH que tenga 7,15 de pH. Hay que saber que por cada centésimo, por cada 0,1 de pH que descienda o que constituya la acidosis, hay que restar un punto al anión GAP normal, a ese de 12 que habíamos calculado, no al que tiene el paciente, al normal, para ver, para normalizarlo y ver para ese paciente cuál sería su normal. Y los procesos de alcalemia es inverso, se suma un punto. ¿Cuál sería el anion gap en este paciente? Era todo lo positivo, el sodio, menos la suma de lo negativo, el cloro y el bicarbonato. 11,5. Ese anion gap de 11,5 es normal. 104 más 24 son 128. 142 menos 128, 14. Bueno, está normal. Y sí, decíamos que era 12 más menos 2, podríamos generosamente decir que está normal, pero tiene 2 gramos de albúmina. ¿Cuál sería el gap normalizado para este paciente? ¿No sería 12 más menos 2? Sería por cada gramo se restan 2,5 puntos. Acá hay 2 gramos, entonces serían 5 puntos al normal. Entonces sería 12 menos 5, 7. 7 más menos 2. 7 más 2 sería 9, sería el límite superior y tiene 14. ¿Está normal el gap de este paciente? No. Bien. Ah, mira, acá ya tenían la respuesta de todo. Qué lástima. Bien. Manifestaciones clínicas de la acidosis, cosa que ustedes ya conocen, la taquipnea, la polipnea, respiración de Kussmaul. Eso decíamos que es el centro respiratorio tratando de compensar esa ganancia de ácidos. Debilidad, inapetencia, náuseas y vómito, depresión de la contractilidad miocárdica con mala respuesta a los inotrópicos, la vasodilatación arterial y la vasoconstricción venosa. Lo que ya habíamos hablado de la del potasio, que la acidosis participa en su equilibrio, en su balance interno, favoreciendo el transporte transcelular. Y algo importante es el aumento del calcio iónico por desplazamiento de la albúmina. Recordar que la acidosis protege contra la tetania.
¿Qué significa eso? En los estados acidóticos es poco probable que se produzca esta tetania. Es decir, en ese caso hay una mayor, la acidosis, hay una mayor, eh, favorece la disociación del calcio iónico con la proteína que la une. Entonces, habría como una mayor concentración de calcio libre, que es el que cumple la función biológica en los estados de acidosis. Mejoramos la acidosis, ese calcio iónico vuelve a unirse a la proteína, vuelve y ahí disminuye la concentración del calcio iónico libre, entonces hay una hipocalcemia y eso puede favorecer o generar la tetania. Por eso habla de que la acidosis protege o contra la tetania, ¿sí? La resolución, siempre es fundamental poder plantear que hay que resolver la causa que generó la acidosis, es decir, la ganancia de ácido, los trastornos o las insuficiencias de los distintos órganos. ¿Y qué otra cosa era? Eso fundamentalmente. O la remoción de los ácidos en el caso de que no se pueda, digamos, en el caso de insuficiencia renal. La indicación de corrección cuando el pH se encuentre por debajo de 7,10 y o el bicarbonato sea menor de 10, con pH entre 7,10 y 7,20, dependiendo de la clínica del paciente y las causas que generó la acidosis. En estos casos hay que ser muy prudentes porque podemos aportar o hacer la corrección y eso puede llevar a una respuesta refleja, digamos, en los distintos trastornos y generar una hipercapnia a nivel del sistema nervioso central por un mecanismo mucho más complejo. Pero es fundamental, si el bicarbonato se titula, o sea, está bloqueando una ganancia de ácidos, ese gap, ¿cómo va a estar? ¿Alto o bajo? Si hay ganancia de ácidos y el bicarbonato está titulando, el gap, ¿cómo va a estar? Alto, porque hay ganancia de ácidos fijos. En esos casos es fundamental el tratamiento de la causa que está generando el cuadro. Hidratación, tratamiento antibiótico si una infección, mejorar lo hemodinámico si hay hipoxemia. A diferencia de en las situaciones donde hay una acidosis con anión gap normal o hiperclorémica, que en esos casos pensamos que el bicarbonato se perdió. Entonces ahí sí o sí obliga a la reposición de ese bicarbonato, la corrección externa, al aporte externo. Actualmente se trata de diferir la corrección del bicarbonato en estas situaciones porque hay un mayor riesgo en la implementación, generando acidosis paradojal del sistema nervioso central, hipocalemia, hipernatremia, aumento de la osmolaridad, desviación de la curva de la hemoglobina y la disminución del calcio iónico con producción de la tetania. Alcalosis metabólica. Está dado por la disminución de la concentración de protones y decíamos que el aumento, el trastorno primario se debe a un aumento en la concentración del bicarbonato, con, asociado a un aumento en la concentración de la PCO2 del dióxido de carbono para compensar. Las manifestaciones clínicas son, si bien son inespecíficas, y hay que considerarlas graves cuando hay un pH mayor de 7,20 por aumento en el compromiso cardiológico, síntomas neuromusculares, calambre, debilidad, sistema nervioso central, letargo, confusión, arritmias, alteración de la difusión de la ventilación y la tetania por mayor aumento del calcio iónico a la albúmina. Para el manejo de la alcalosis metabólica es fundamental conocer el cloro urinario porque esto va a depender las intervenciones que hagamos. Por eso nuevamente sigue siendo en este caso necesario, importante la valoración del ionograma urinario. En los pacientes donde haya aspiración, vómitos, aspiración nasogástrica, contracción de volumen, hipercapnia, diarrea perdedora de cloro, fibrosis quística o usos de diuréticos, en general estos cuadros van a ser sensibles al cloro, que significa que una vez que nosotros atendamos a la deshidratación que está concurriendo en este caso, va a mejorar el cloro y va a haber una menor pérdida de cloro a nivel urinario. Pero si nosotros aportamos o hidratamos al paciente y valoramos que continúa una eliminación del cloro a nivel de la orina, estos casos van a tener que ver principalmente con aporte exógeno del bicarbonato y corticoterapia, trastornos endocrinológicos, hiperaldosteronismo primario, síndrome, no son endocrinológicos estos, sino tubulares, síndrome de Bartter, Gitelman y de Liddle.
El tratamiento en la alcalosis tiene que ver sobre todo en la reposición del déficit de cloro que está generando esta situación. Entonces, vamos a calcularla a través de una constante que es 0,3 de distribución del cloro en el organismo, la porción hídrica, el peso y la diferencia entre el cloro deseado y el cloro real. Se corrige con solución fisiológica. En general no lo hacemos. En estos cuadros de alcalosis directamente le pasamos fisiológico empíricamente y calculando un aproximado. No calculamos en la práctica cotidiana en general. Acá me refiero, no que no se lo haga, sino nosotros no lo hacemos. La alcalosis, cloro resistente, que responden solo parcialmente a la reposición de volumen, se debe agregar cloruro de potasio y el manejo posterior va a depender de la causa que generó esa alcalosis. Por ejemplo, en los síndromes de Bartter, Dietelmann o hiperaldosteronismo, además del cloruro de potasio, puede requerirse la utilización de espironolactona, que va a ahorrar el potasio, o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Las acidosis respiratorias, decíamos, tienen que ver más con un aumento en la concentración también de protones, pero a expensas del componente respiratorio, es decir, hay una retención, un aumento primario de la PCO2 y un aumento secundario tratando de compensar el bicarbonato. Para eso tendremos que calcular la respuesta compensadora a través de si es un proceso agudo o un proceso crónico. Esto no vemos tanto, lo vemos, pero se ve con mayor cantidad en el ámbito del intensivismo, porque ahí sí están con todos los pacientes neuromusculares que requieren asistencia respiratoria y son pacientes más bien crónicos. Pero de igual manera hay causas que generan acidosis respiratorias, ya sea drogas, traumas, enfermedades degenerativas o infecciones neuromusculares, con Guillain-Barré, miastenia, distrofia y botulismo, todas porque afectan la bomba respiratoria y no permiten el adecuado difusión de la CO2 y la eliminación consecuente de esta. Y a nivel pulmonar, por algún proceso obstructivo agudo o crónico o restrictivo, como las patologías que generan esta situación, fibrosis, supuración pleuropulmonar, neumotórax o el mismo distrés respiratorio. La alcalosis respiratoria, el otro extremo, donde hay una disminución primaria de la PCO2, pero que genera la acidosis, tienen que ver con causas a nivel del sistema nervioso central, las psicógenas, por ejemplo, una hiperventilación primaria, traumatismo, encefalitis, tumores que llevan a una hiperventilación, ácidos, fármacos salicilatos, teofilina o catecolamina, o patología respiratoria, neumonía, obstrucción, situación de descenso de la concentración de oxígeno ambiental y edema agudo de pulmón y otras insuficiencias como las hepáticas, la sepsis o la fiebre. Esta tablita no la pueden dejar de tener a mano en algún lugar, en su libreta, en su teléfono, en donde sea, porque es lo que necesitamos tener siempre esta herramienta cerca ante un proceso de un desequilibrio del estado ácido-base y ver cuál es el trastorno primario y la valoración de la respuesta compensadora.